Aquí comienza Desde la Fogata. Conversamos alrededor del fuego que enciende otros fuegos. Muy buenas tardes, público, radioescuchas, colegas, compañeros y compañeras. Pues estamos aquí en nuestro segundo programa Desde la Fogata. El día de hoy, esta semana, que es una semana en la que estamos de fiesta, porque esta semana la Ibero, la Universidad Iberoamericana León, cumple 45 años, entonces eso nos tiene muy animados, contentos, hemos estado de fiesta, y bueno, en ese marco pues tenemos el día de hoy un programa muy especial sobre las experiencias del voluntariado en Chiapas. Tenemos dos invitados que pues seguramente algunos de ustedes conocerán. Está por aquí Richie Rosas. Richie, si gustas comentar al público. Hola, ¿qué tal? Primero, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar en este nuevo programa de radio, el cual me parece una temática que justamente es lo que comparte Pastoral, ¿no? Como una platiquita cálida de fogata con este tinte pues reflexivo también y gracias, yo estoy muy feliz de compartir con ustedes. Bienvenido, Richie. Y también está con nosotros Mayra. Mayra, bienvenida al programa. Muchas gracias, Mario, y pues por la invitación, igual que Richie. Estoy muy emocionada de estar aquí y poder seguir compartiendo experiencias y caminos juntos. Pues un gusto poder compartir con ustedes. Richie y Mayra han estado colaborando con nosotros en diferentes actividades durante su carrera y los dos estuvieron participando en diferentes experiencias en Chiapas como voluntarios. Vamos a ir explorando un poco de sus experiencias, que nos cuenten, que nos narren qué es eso que vivieron. Quisiera comenzar contigo, Richie. ¿Qué fueron las experiencias que viviste antes de irte a Chiapas que te fueron apuntando en esa dirección? Claro que sí, pues bueno, antes de llegar a Chiapas para mí es un lugar como si fuera otra casa. Yo lo veo y me emociono, lo recuerdo con mucha nostalgia, con mucho cariño. Y creo que a mí me sirvió mucho estar metido en muchas actividades con justamente una ideología ignaciana desde la prepa, incluso un poco desde la secundaria, que esto iba encaminando a que explorara unas experiencias que me abrieran un poco el mundo a diferentes formas de vida, a diferentes maneras de percibir la realidad social en la que estamos. Como si soy muy concreto, mis primeras experiencias pues fueron los servicios sociales que viví en mi prepa del Instituto Lux, tanto la experiencia rural, que nos vamos una semana a vivir a una comunidad rural de aquí de las montañas de León, de comunidades rurales de León, y también misiones, que misiones sí nos fuimos a comunidades de San Miguel de Allende y algunas creo que de Dolores Hidalgo, y creo que esas fueron las que poco a poco me fueron llevando a pues explorar otras realidades, otros contextos, hasta que por fin en quinto de prepa, cuando tenía 16 años, 17 años, fue la primera vez que tuve este encuentro cercano con Chiapas, en donde a través de una experiencia de mochilazo jesuita, me voy allá. Unas 10 días me voy con otros grupos de jóvenes, de chavos también, de diferentes escuelas del programa, de la misma sistema de prepa jesuita. Y nos vamos allá a vivir la experiencia de mochilazo, estar en comunidades, tzotziles, celtales, no, tzotziles no, nada más celtales, choles y poquito zoque. El zoque nada más lo compartimos no estuvimos en comunidades zoques, pero sí lo compartimos. Y una vez, y después tuve la oportunidad de irme de voluntario al mismo lugar al que fui de mochilazo. Estuve un año en la misión de Bachajón, que a grandes rasgos la misión de Bachajón es un proyecto de los jesuitas, el cual lleva más de 60 años y ya está muy establecido, en donde tiene, pues es un proyecto comunitario muy fuerte, con comunidades celtales específicamente, y pues que abarca muchos proyectos, que bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Y ya posteriormente creo que las actividades aquí en la Ibero fueron las que me fueron orientando justamente a que mi experiencia, una vez volviendo a Chiapas en inserción, que fue mi servicio social, tuviera un sentido un poco más específico a lo que ya me voy orientando vocacionalmente, a lo que ya voy siendo como parte de mi vida, que justamente pues yo me fui de inserción allá con un tinte
pues ya como futuro psicólogo, o sea, hacer actividades de futuro psicólogo. Entonces, pues nada, creo que tanto esas experiencias como, bueno, otras que ya platicaremos aquí, que ya viví específicamente aquí en la Ibero, que me lanzaron, fueron las que me invitaron grandemente a ir a Chiapas, pero más que eso, a darle una perspectiva y un enfoque especial a la experiencia allá. Muy interesante esto que comentabas de cómo digamos, la espiritualidad ignaciana, las experiencias que te van llevando de la mano, abre el mundo, ¿no? Se abre una nueva ventana de la realidad, de cómo han caminado los pueblos. Y Chiapas verdaderamente es un sitio mágico, es un sitio donde convergen mundos antiguos con un mundo moderno, con activistas, con gente que ha ido caminando con las culturas celtales, estos pueblos mayas que han ido reconfigurando y adaptando su vida al mundo moderno, que digamos que ahora sí les ha ido arribando. Totalmente. Y ese diálogo entre culturas, entre pueblos, entre realidades, pues sí requiere de una sensibilidad para abrirse a esa alteridad, a ese otro, a esa otra que se hace presente ahí. Pues muy interesante. Mayra, pues tú cómo viviste estas experiencias aquí en la Ibero que de alguna manera te fueron preparando para esta opción tuya de realizar un voluntariado en Chiapas. Bueno, yo también empecé como con esta educación ignaciana desde secundaria, prepa, y posteriormente entré aquí a la Ibero, donde decidí continuar en este camino. Y bueno, a través de experiencias con otras personas, ir conociendo historias, ir escuchándoles y compartir pues inquietudes, ¿no? Como cuestionamientos y estas preguntas de pues qué quiero seguir haciendo y para qué. Entonces, para mí fue como un trayecto de también yo ir descubriendo conmigo misma que quería seguir topándome con estas realidades y seguir aprendiendo de ellas, ¿no? Para mí también, pues la experiencia más reciente que viví fue la de Pliul, que es el programa de liderazgo ignaciano aquí en la Ibero, y fue como un acercamiento también muy introspectivo justamente a este cuestionamiento y también pues de la mano con el voluntariado que estuvimos aquí haciendo en la ciudad, que yo estuve en uno que se llama Achlum, donde estábamos trabajando con niños tzotziles en el Cuecillo, y fue como este primer acercamiento a pues esta realidad en Chiapas, ¿no? Estos niños que migran en busca de pues nuevas oportunidades juntos con su familia y te das cuenta como de realidades muy distintas que luego no alcanzamos a percibir en la cotidianidad y que es muy fácil como a veces juzgarlas o simplemente dar comentarios por sentados y te das cuenta que es mucho más allá, ¿no? Que hay un problema de estructuras, de sistema. Entonces, pues eso para mí fue como muy significativo y muy valioso. Y por eso, pues una vez como que terminado este taller, quise pues también como aventurarme como Richie a pues seguir como explorando. Entonces me fui también con una amiga mía y pues allá estábamos con niños también trabajando con infancias en Chantí, que se llama la escuela. Y pues también fue como muchas cosas muy bonitas, pero también muy fuertes, ¿no? Muy impactantes, como dices, pues Chiapas tiene mucha cultura, mucha diversidad, está este lado como muy turístico, muy de la ciudad, muy del centro, y al mismo tiempo te das cuenta de muchas injusticias que también pasan, ¿no? Y mucha desigualdad social, entonces pues sí es como un contraste muy, muy fuerte en la ciudad también. Sí, es una tierra de contrastes, como este mosaico México de tanta diversidad cultural, al mismo tiempo tanta desigualdad. Pero bueno, nos va como empujando, llamando a irnos acercando, a ir comprendiendo, pues este México plural, ¿no? Que los zapatistas hablaban de ir creando un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? La diversidad de sitios que puedan albergarse en la unidad de la nación, de este pueblo mexicano. Richie, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de Chiapas? ¿Qué fue lo que, digamos, en tu experiencia allá, si nos pudieras contar qué fue eso que atrapó, capturó tu mirada? Y también si nos pudieras describir un día cotidiano de lo que hacías allá, dónde trabajabas. Claro, híjole, es difícil, pensar en una única cosa que me haya a mí llamado la atención, pero si lo pongo en pocas palabras, yo creo que sí es la diversidad de identidades que se van, bueno, no forjando, más bien que ya están allá, pero que te vas encontrando en el camino a partir de los rasgos culturales con los que cada persona va creciendo y cómo estos
contrastan con los propios, con los tuyos. A mí me impactaba mucho que yo venía desde una realidad distinta y con unas ideas específicas, pues sí, con un saber ya establecido a partir de los años estando aquí en León. Y cuando llego allá, casualmente hay un choque muy interesante de conocimientos, de identidades, de cultura. Y fue muy impactante porque la forma de ver una misma cosa puede cambiar la percepción según desde dónde se esté mirando. Y creo que eso de alguna u otra forma, a ti como visitante, a mí como visitante de Chiapas, pues me obligaba tiernamente a mirar y a escuchar desde una apertura distinta. Y eso era bien bonito porque si lo hacía, si lo veía o lo escuchaba desde la mirada occidental, probablemente que traía desde acá, quizás no iba a escuchar ni a percibir lo que era en realidad, sino nada más iba a estar percibiendo algún discurso que probablemente yo ya me había planteado desde antes. Entonces, y eso es una forma también como muy, pues hegemónica, de cierta forma, porque la postura no deja de ser desde lo tuyo. Entonces, creo que eso me llama mucho la atención, el tener la apertura para poder compartir ideales y saberes. Y bueno, en esta segunda parte, un día común. Creo que he estado en varios momentos en Chiapas. Voy a hablar un poco de la vez que estuve por parte de inserción. Incluso voy a platicar un poquito de ello. Como parte de la Ibero León, pues es necesario realizar el servicio social, tanto uno como dos. Una de las alternativas que te da la Ibero es que te puedas ir de inserción durante el verano, 3 meses aproximadamente, a vivir en un lugar específico donde cumplas tareas referentes a la profesión a la que te vas encaminando, en mi caso psicología. Entonces a mí me mandan justamente a San Cristóbal. Bueno, para esto es un proceso largo en donde tienes que cumplir con distintas tareas, distintas actividades y después te seleccionan para ir a algún proyecto específico. Yo me fui junto con otras 7 compañeras a San Cristóbal de las Casas y allí estuve viviendo durante 3 meses. 3 meses súper interesantes, donde pues fuimos una comunidad chiquita de la Ibero León estando instaladas en San Cristóbal. Y San Cristóbal es una realidad fuertísima. Ahora sí voy a conectarlo un poco con cómo era un día normal. Para mí, yo me despertaba, entraba a trabajar a las 9 de la mañana a un lugar en el que ahorita también Mayra va a platicar de él, porque coincidió que los dos trabajamos en esta asociación civil de nombre Chantic Tac Tajincutic, que quiere decir aprendemos jugando. Y donde, pues, el chiste es que trabajan con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, mi labor ahí yo era encargado de dar algunos talleres que tuvieran que ver como con el autoestima, el autoconcepto, la pertenencia, la identidad, que era muy retador este trabajo porque, pues, al final de cuentas eran niños que algunos no eran indígenas, otros sí eran indígenas, pero de diferentes pueblos originarios. Unos eran tzotziles, otros eran celtales. Entonces, integrar estas realidades y poder trabajar la identidad desde donde cada quien viene era un trabajo bien bonito, porque trabajabas con sus historias, no con lo que tú traías. O sea, como un guía, por así decir, pero un guía que escucha y que aprende, no nada más que impone. Y también yo era encargado de un programa de recolección de fondos para los desayunos de los niños. A mí me tocó eso fue lo que más trabajo me costó. Sí, igual ahorita también les platico de eso, pero pues es en las asociaciones civiles, así es, ahorita también me era que lo comente, tienes que entrarle a lo que haga falta, ¿no? Si falta algo y no hay personal y tú estás ahí, pues éntrale, o sea, éntrale y vas. Hay que mantener la asociación. Exactamente, sí, se tiene que mantener de pie. Entonces, pues a final de cuentas, yo salía muy temprano, realmente salíamos a las 3 de la tarde y ya teníamos la tarde como para nosotros, para estar ahí explorando, viendo. Y a mí me llamaba muchísimo la atención la cantidad de personas de diferentes lugares del mundo que hay en San Cristóbal de las Casas. Es una interculturalidad súper fuerte, que a mí me parece muy padre. Tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que enriquece muchísimo la parte cultural, porque a todos lados a donde vas hay un compartir muy bonito. Y uno de los contras más grandes que veo es que se ha hecho parte del turismo la misma gente de los pueblos originarios que viven en San Cristóbal de las Casas. O sea, era muy común que la gente se identificara como
de los pueblos originarios se identificara como aquellos que estuvieran vendiendo en las esquinas, en la calle, en situaciones vulneradas. Mientras que, pues sí, los extranjeros, y también los mismos de México que veníamos de otros lados, íbamos a consumirles desde una perspectiva quizás, pues, no sé, como, no tan igual, sino un poco vertical, por así decir. Entonces, eso a mí me llamaba muchísimo la atención, cómo se desvalidaba un poco la identidad a partir de un turismo que a mi parecer es mal gestionado desde su concepción en sí de cómo se está viviendo en ese lugar. Como que el folclore le pesa tanto que se identifica a los pueblos originarios como parte del folclore mexicano y no como una identidad que se puede apropiar desde una cultura específica, como cualquier otra. Y bueno, ahorita seguimos platicando, pero eso más o menos era como era mi idea, ¿no? Sí, es muy interesante esto que comentas en San Cristóbal de las Casas, una ciudad histórica, una ciudad donde llegó cuando fue la colonia que desembarca la Nueva España, digamos, en territorio mexicano. Llegó un fraile, Fray Bartolomé de las Casas, de ahí el nombre de las casas, y esos frailes empezaron a tener una relación cercana con los pueblos mayas, tzotziles, celtales, y bueno, fue evolucionando. Es interesante esto que comentas del folclore. Los pueblos indígenas, pueblos originarios que han habitado esos territorios muy bellos, exuberantes, donde hay mucha naturaleza presente. Es un estado de mucha agua también, pero que al mismo tiempo ha sido avasallado por empresas transnacionales, por un turismo como poco consciente de los territorios, de la gente que vive ahí, y a veces viéndolos como objeto de atracción turística, ¿no? Entonces esto que comentas sobre el folclore, pues sí me parece importante, porque los pueblos indígenas en México, pues históricamente han sido pueblos vulnerados. El zapatismo en el 94 pone como los reflectores en Chiapas, ¿no? Este levantamiento zapatista, donde estaba el subcomandante Marcos y otros tantos. Ahí también participaron varios hermanos jesuitas que desde la misión de Bachajón pues iban entablando un diálogo intercultural, como comentas, con la realidad de las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, es históricamente Chiapas tiene una riqueza, tiene mucho que aportarnos, entonces es muy interesante ver tu perspectiva, que has caminado por allá. Mayra, ¿tú qué fue lo que más te impresionó de ese sitio en San Cristóbal de las Casas o en Chiapas, donde estuviste caminando? Y si nos pudieras contar un poco de un día común, ¿cómo era para ti? Sí, bueno, igual que Richie, como bien comentaba, a mí me impresionó también mucho el contraste de ideas, de culturas, de personas. Yo estuve en un centro de voluntarios que se llama Junash, igual creo que Richie estuvo ahí una temporada, y para mí fue como bien impresionante de primera mano convivir con personas de todo el mundo, eran de Alemania, Francia, Grecia, España, País Vasco, etcétera. Y a pesar de pues tantas ideas como muy distintas a la vez y muchas culturas tan diferentes, me llenaba mucho el corazón ver que todos tenían como un fin en común, ¿no? O sea, como esta búsqueda de querer hacer algo más. Entonces era como muy, muy bonito y me nutría mucho escuchar pues cuando ellos llegaban a la casa y compartían cómo era su día de voluntarios, ¿no? Porque cada quien estaba en un proyecto distinto. Entonces, por ejemplo, algunos estaban más de la mano con los zapatistas, defendiendo algunos derechos. Otras personas estaban más con mujeres indígenas. Otros tantos estaban como ayudando a reconstruir algunos centros. Entonces, era como compartir sus propias historias a través de esa visión que ellos iban teniendo y cómo ellos lo veían también, ¿no? Cuando les preguntabas de cómo se enteraron de Chiapas, de aquí de México, por qué quisieron venir, ellos compartían que era algo que también se comentaba mucho allá en sus culturas, y justamente lo que comentas de los zapatistas era algo que les inspira demasiado. Entonces ellos venían como que en esta búsqueda de pues aprender un poco más de la cultura y de la realidad, ¿no? Entonces pues también yo trabajando más bien colaborando en Chantic, en el voluntariado, para mí un día normal, no sé, era levantarme, ir ahí a la casa, a la escuela más bien, y yo estaba más de la mano con la parte de panadería, que eran niños a partir de 12 años en adelante, y el proyecto se trataba como en búsqueda de que los niños pudieran ir teniendo un trabajo
digno y que ellos fueran aprendiendo cómo es estar en esa realidad, ¿no? Porque justamente pues vienen de cierta zona, entonces ellos no conocen de sus derechos, no conocen de lo que pueden ser capaces o de lo que ellos también pueden valer por sí mismos, entonces ahí como que se les inculca pues esa parte y también yo iba como colaborando, canasteando con ellos durante el día en la ciudad y era muy bonito verles así como con la cara de vamos a vender muchos panes y yo claro que sí, entonces yo ahí los apoyaba a venderlos e igual pues di algunos cursos como de principios y más bien de derechos y valores en donde pues también como que con los niños a través de justamente el juego, ¿no? Era algo que nos recalcaba mucho el coordinador, que siempre era como justamente aprender jugando. O sea, nosotros tenemos que hacer las dinámicas de tal manera que a ellos se les quedara y que realmente nosotros nos adaptáramos a lo que ellos son y de dónde vienen, porque justamente como decía Richie, no podemos imponer lo que nosotros pues somos o lo que creemos correcto, sino es más bien como que ir de la mano juntos y juntas. Entonces, pues era como muy valioso justamente esos momentos donde yo veía que un niño preguntaba de que, oye, y entonces el derecho a la educación significa como que yo puedo estar aquí jugando en este espacio. Y yo, claro, o sea, aquí pues justamente está llevándose a cabo. Entonces, pues sí, fue como una experiencia muy, muy bonita y pues también como de la mano en el voluntariado y en la casa, en el centro de voluntarios, que fue como muy nutritivo. Es muy, muy enriquecedor esto que compartes de el trabajo que hacen muchas organizaciones, ¿no? Muchas organizaciones, sociedad civil organizada, algunas de ellas extranjeros, pero que se han ido como buscando fondos, formas de sostenerse, formas de generar una estructura para colaborar con una realidad pues que está demandando cierto toque de justicia social. ¿No? Pareciera que la justicia social es una demanda importante, algo que está en el centro del corazón de los habitantes de Chiapas, de muchos de los pueblos que han caminado por ahí. La iglesia ha estado presente ahí con un papel en ocasiones polémico, ya sea si en algún momento le tocó llegar en la empresa colonizadora. En otro momento con Samuel Ruiz, años después, le ha tocado un esfuerzo por inculturarse, por inculturar el evangelio entre las culturas. Decía el Concilio Vaticano II, en cada cultura hay una semilla del verbo, es decir, cada cultura tiene una forma de tener una experiencia de Dios muy propia, muy única, que es necesario cultivar, custodiar, cuidarla e ir aprendiendo. ¿Cómo ven ustedes estas organizaciones de la sociedad civil que trabajan ahí en San Cristóbal? ¿Se movieron ustedes en un ambiente? ¿Cuáles creen que sean los retos, desafíos para estas organizaciones, ya sean de la Iglesia Católica, ya sean de la sociedad civil? Pues sí, justo como les comentaba, una de las chambas que tenía dentro de la asociación civil era la recolección de fondos. Y parte de recolectar fondos pues era hablar con otras asociaciones civiles también para ver pues qué onda, ¿no? ¿Cómo le hacen ustedes? ¿De dónde sacan fondos? Porque la mayoría, hay muchas asociaciones civiles en San Cristóbal de las Casas, muchísimas. Por ahí una vez me dijeron el dato que era el lugar con más asociaciones civiles de todo México, pero no lo tengo ahorita sustentado con una fuente, pero podría ser interesante investigarlo. Pero sí, sin duda, pues es de puros donativos como se mueve. Afortunadamente este lugar en el que trabajábamos, Mayra y yo, tiene una panadería donde sacan pues lo mínimo. Yo creo que nada más sacan los ingredientes para los ingredientes de la misma panadería. No estuve yo tan cercano con lo mismo, igual ahorita si sabes algo de más, Mayra, tú nos compartes. Pero creo que sí, el reto importante que van teniendo las asociaciones es justamente, pues yo creo que estar conscientes con la población con la que están trabajando para que no se cambie la postura de que tienen que ser otras personas para poder vivir en este país. O sea, de que tienen que cambiar su identidad desde sus pueblos originarios, o incluso no desde sus pueblos originarios, incluso siendo pues mexicanos, por así decir, para poder salir adelante, ¿no? Porque están en una realidad tan inmersa con tanta gente de tantos lados que es muy fácil llegar a perderse en la misma y decir, pues ahora de dónde soy, ¿no? O sea, ¿para dónde voy? ¿Qué hago aquí? Entonces creo que ese es un reto muy importante, que se trabaje justamente desde las identidades de los chicos y de las chicas que van a estos lugares en búsqueda de información, en búsqueda de
de apoyo, de algo diferente. Entonces, ¿por qué? Porque es importante que se realce esta identidad y estas comunidades desde su esencia misma y no desde una idea que quizás se transforma de las mismas comunidades. Y esto es delicado decirlo porque evidentemente las comunidades indígenas se han tenido que adaptar al modelo globalizado, al modelo capitalista, etcétera, que actualmente nos enfrentamos, pero creo que esa adaptación pues tiene sus destellos de resistencia, ¿no? Y este tipo de destellos creo que son los que alberga bastante las asociaciones civiles de San Cristóbal. Y creo que no perder esa esencia es un reto gigante para ahorita los lugares. Sí, es como un constante intentar que sea un aprendizaje situado, ¿no? Totalmente. Un aprendizaje desde su forma de ver la realidad, desde su lengua, que es muy diferente al castellano, desde sus usos y costumbres, de cómo eligen las autoridades, de cómo es la fiesta del pueblo, que todo eso es como un linaje milenario, ¿no? La relación que tienen con el maíz, Sí. el alimento, el fogón que los reúne, los congrega. Sí, ha sido interesante también. Mayra al rato nos contará un poco más cuando con las familias aquí que es tzotziles que migran a León, que se da un acompañamiento, pues sí, para los niños y para las niñas implica un diálogo constante de cuál es el formato de la ciudad, cuáles son las leyes, las reglas de civilidad, digámoslo así, frente al uso y costumbre de los pueblos, que es otro contexto, la vida del campo, la vida de la milpa, de los borregos, de las chivas, que tiene otra forma de habitarse. Mayra, ¿tú cómo viste estas organizaciones, asociaciones allá en Chiapas, aquí en León? ¿Cómo crees que se pueden relacionar con los pueblos? Bueno, también como comentaba Rich, bueno, también quiero recalcar eso de que sí es como un reto la recaudación como del apoyo, ¿no? De los fondos y hacer como llegar a este mensaje, ¿no? Porque pues son asociaciones que luchan desde su propia trinchera y luego es como muy complejo hacerles saber a la gente lo que hacen y para qué lo hacen y que los demás y las demás también lo comprendan, ¿no? Y quieran también como que apoyar a las causas. Entonces, a mí también me tocó ver, por ejemplo, en un redondeo que se hizo del Oxxo, o sea, cómo pues le recaudaron bastante a la asociación y fue como muy significativo para ellos como tener más alcance justamente con la zona pues más de ciudad, ¿no? O sea, porque luego también se cierra mucho a esa zona específica de vulnerabilidad y también es como justamente pues que ambas partes se integren y no sean como cosas separadas, sino justamente como una comunidad, ¿no? Que es algo que también nos recalcan mucho aquí en la Ibero León, que juntos de la mano como que vayamos haciendo este camino. Entonces, pues también es como muy bonito ver. A mí me tocó ir un día a la Universidad de la Tierra allá en Chiapas, que se llama CIDESI, y fue como muy pues impactante ver cómo sin ayuda como en sí del gobierno, simplemente justamente desde las personas, esa universidad se sustentaba por sí sola y los talleres que brindaba eran justo como para buscar pues este impacto en las demás personas, en los chavos y chavas, como esta oportunidad de darles a ellos y a ellas como que también ellos pudieran, no sé, sacar como a flote todo lo que han aprendido, lo que ellos son y poderse como integrar justamente en esta pues realidad cotidiana. Entonces, pues también me recuerda mucho al proyecto en el que estaba aquí en León, que era pues como esta parte muy del proyecto en sí, pero también era como pues les enseñamos clases de que, bueno, o sea, están aquí en esta realidad, no la podemos negar, no la podemos cambiar, simplemente por arte de magia, es como más bien pues ir viendo cómo podemos transformar como ciertas cuestiones o poder apoyarles, etcétera, etcétera, porque pues también es como esos comentarios que luego oyen de que es que no se puede cambiar el mundo así como si nada, ¿no? Y pues efectivamente no se puede así con varita mágica, pero sí podemos trabajar en un mundo mejor. Y algo que me gustó mucho de allá es justamente que otro mundo es posible, ¿no? Y creo que es lo que se busca justo con estas asociaciones y con las personas en sí. Sí, otro mundo es posible. Yo creo que se va tejiendo estas experiencias que ustedes han vivido, Rich y Mayra, desde su profesión, desde su carrera, al cierre de la carrera o al término de la carrera, pues ayudan a ensanchar la mirada. El mundo es muy plural, tiene altas complejidades,
pero la pedagogía del encuentro, de salir, de encontrarse con la gente, de preguntar, de ver su mirada, de detenerse ahí, sentir también, eso va configurando proyectos de vida con un tinte solidario, ¿no? Hay como un deseo de solidaridad, de acercarnos, aunque estemos en realidades muy diferentes. Por último, yo quisiera pues preguntarles a ustedes cómo ven la vivencia de la espiritualidad en el pueblo tzotzil, en el pueblo celtal, estos pueblos mayas que tienen un modo de entenderse con la tierra, con el cosmos, con Dios. ¿Cómo lo percibieron? Bueno, para esto sí me gustaría regresarme un poquito a la experiencia que tuve en mi voluntariado en Chiapas. Ahí tuve la oportunidad de convivir de manera muy cercana justamente con las familias celtales, y la espiritualidad es algo tan reafirmante, tan fuerte. Me impresionaba mucho muchas de las costumbres que tienen, que van encaminadas justamente a una espiritualidad, pero que se entiende como un colectivo, o sea, como una espiritualidad que camina en conjunto, pero que así como están en conjunto se encuentra tan en la persona, o sea, como muy individual, bueno, o sea, individual, más bien muy personal, al grado en el que incluso pues algunas de las formas en las que se referían, se preguntaban cosas o así, como que lo orientaban mucho hacia el corazón de la otra persona, hacia su esencia, el cómo estás, que si lo traduces de alguna forma lo preguntaban como cómo está tu corazón, cosas así, eran como muy llamativas. Y Vina Huilel, ¿verdad? Ajá, Vina Huilel. Vina Huilel. Sí, y eso, ajá, eso era muy como transparente, por así decir. Entonces, eso, y también ver cuando hacían su altar maya, cuando que en el altar maya pues agradecían más que nada, ¿no? Y también hacían peticiones y todo, pero las peticiones eran una manera de agradecer y pues reafirmar bastantemente cómo han caminado y cómo han avanzado como comunidad dentro de un contexto que constantemente las oprime, ¿no? Entonces, y de aquí, yo me acuerdo mucho de las misas en las comunidades, eran larguísimas las misas, pero porque tenían un sentido de ser. Me acuerdo que también en la homilía, como que le ponían pausa al evangelio y se juntaban por grupitos para platicar la homilía y todo. Y el diálogo celtal era muy chistoso. Yo lo explico mucho como, es como si empiezan a hablar de un árbol, y el árbol hablan de una rama, y de esa rama luego hablan de la fruta, y de esa fruta luego hablan del sabor de la fruta, pero siguen hablando del mismo árbol. Entonces, como que se van, y luego ya regresan todo. Entonces hacían las homilías, y para mí era impresionante. Las primeras veces, la verdad es que yo sí tengo que aceptar que yo no entendía nada, yo era de, ¿qué está pasando? Pero después cuando lo ves, justamente lo que mencionaba, con otros ojos, con otra escucha, era impactante muchísimo, porque pues entendías no sé, como la razón incluso pedagógica, incluso reflexiva que tenía pues toda esta capacidad de juntarse, en este caso en una iglesia, a hablar de una palabra mayor, y guiada específicamente por los padres, por los tatics, por los diáconos, etcétera. Entonces, sí, a mí la espiritualidad, creo que yo estoy seguro que yo fortalecí la mía al encuentro estando allá. O sea, sí, aprendí mucho de ello. Sí, es un trabajo, pues es un trabajo de introspección, como ahorita comentaban, de irse como dejándose empapar por un modo que lleva otro ritmo, otras formas, del tiempo mismo, todo tiene otra dimensión, ¿no? Sí. No tiene nuestras mediciones, ni nuestras exactitudes, sino que tiene esta amplitud y ese ritmo de la naturaleza, parecido al río, parecido al bosque, parecido al árbol, del que contabas, y que pues va contactando con algo muy humano que a veces nos va dando lecciones de humanización, de decir cómo nos podemos ir humanizando también desde este lado del corredor industrial, ¿no? El corredor industrial necesita humanidad, además de el desarrollo económico. Entonces, cómo hacer un puente entre el corredor industrial y la artesanía de la espiritualidad. Mayra, ¿tú cómo viviste la
la espiritualidad de los pueblos. Bueno, también algo que coincido con Richie es justamente esta conexión que ellos tienen como con esta parte de la naturaleza, ¿no? Cómo defienden su tierra, cómo defienden pues aquello que sienten como suyo y también cómo lo comparten, ¿no? O sea, cómo hacen comunidad los unos con los otros y justamente pues que defienden mucho sus tradiciones, que a pesar justamente de este mundo muy globalizado y que sigue como avanzando, ellos son muy arraigados y creo que eso también caracteriza mucho a Chiapas, ¿no? O sea, sus costumbres y tradiciones y cómo lo comparten, o sea, realmente escuchas hablar a las personas y no sé, tengo como este sentimiento de qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito como lo que dicen, cómo lo dicen y quiero aprender más de eso, entonces, pues igual es como, creo que la espiritualidad se trata justamente de una decisión y de una confianza de lo que crees, sea cual sea tu creencia o etcétera, y justamente pues en este compartir y a pesar de diferencias o no sé, como cosas que a lo mejor yo no conocía o que la otra persona no conocía, pues es como nutrirnos e ir como justo construyendo un camino juntos, ¿no? A través de nuestras creencias y lo que queremos para un fin mayor, ¿no? Que es como también el magis que nos inculcan aquí en la Ibero y que a pesar de que no está así como en tal cual esas palabras para ellos o ellas, pues se ve reflejado en lo que hacen y cómo lo hacen. Ya, pues sí, qué bello, qué bello, pues forma de retratarlo. Pues ha sido un gusto poder conversar, Rich y Mayra, en este pues cierre de su carrera también, de su proyecto profesional. Tuvieron esta experiencia, viven esto que los invita pues a abrirse al mundo, abrirse a la realidad y entrar en las profundidades que la realidad va mostrándonos. En una frase, ¿qué les quisieran decir a sus compañeros? En una frase, si ustedes quisieran invitarles a sumergirse, no solamente en Chiapas, sino en una espiritualidad que es como incluyente, abierta, que pueda beber de esta agua que ustedes nos han compartido. ¿Cuál sería? Yo creo que yo diría que la mejor forma de entrar es también aprendiendo a salir de ti mismo para el encuentro y después para tu propio encuentro. Gracias. Yo les diría justamente que recuerden pues que es un mundo donde caben muchos mundos, ¿no? O sea, todos podemos ser parte de esto y pues como esta frase de Gandhi que me gusta mucho de ser el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, pues que se animen y pues no sé, que también puedan aprender de justamente otras realidades. Muchas gracias, May. Pues ha sido un gusto esta conversación con Richie Rosas, estudiante de último semestre de psicología, con Mayra Conejo, exalumna de la carrera de arquitectura. Ambos han transitado por diferentes experiencias de la pastoral universitaria, el PLIUL, los ejercicios espirituales, los campamentos, los voluntariados, pues todos y todas invitadas a este diálogo. Pues terminamos el programa con nuestra siguiente sección. Estuvo buena la plática. Vamos quitándole leña al fuego para pasar a nuestra sección de avisos mientras se apaga la fogata. Pues les hacemos la invitación a aquellos y aquellas personas que estén interesados en cursar un diplomado en el liderazgo ignaciano, el PLIUL, que es un liderazgo ignaciano universitario latinoamericano. El programa empieza el 22 de septiembre, están todos y todas invitadas a poder sumergirse en esta experiencia donde podrán vivir misiones, ejercicios espirituales, voluntariados y bueno, pues creo que puede ser una experiencia. Acérquense en nuestras oficinas de pastoral para más información. Y recordarles también que este viernes estará Cristóbal Fones, un jesuita chileno que viene de visita a Ibero León. Estará en concierto el viernes a las 7 de la noche en el Aula Magna. Lamentablemente los boletos ya están agotados, pero bueno, ojalá que podamos tener a Cristóbal Fones aquí en entrevista, aquí desde la fogata. Pues un gusto, colegas, estudiantes, radioescuchas, profesores, profesoras, compartir este rato con nuestros invitados especiales. Nos vemos hasta la próxima.
Gracias por escucharnos desde La Fogata. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Pastoral Ibero León. Hasta la próxima.